Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento una vez más, Miriam. Una vez. Ya tú eres una invitada sempiterna a los programas de la Fundación. Muchas gracias. Miriam Ibanega, que no solamente estás aquí acudiendo a la invitación al conversatorio, sino que fuiste una de las estrellas de la jornada que celebramos sobre derecho administrativo y que le dedicamos a Colombia. Gracias por haber atendido una vez más al llamado de la Fundación. Gracias a ustedes por la invitación y, como decía hoy en la apertura de la ponencia, felicitaciones. Porque la verdad es que se trata de una jornada que muestra la importancia del derecho administrativo en República Dominicana. Pero es una importancia gestada también por Finjus. Hay que también valorar que Finjus, como decimos los argentinos, se puso el peso al hombro y dijo: acá vamos a tener que incorporar el derecho administrativo como una disciplina propia de nuestro país. Ahora, la verdad es que es tan linda la bendita disciplina. Es muy linda. Tú poder lograr una herramienta que pueda contribuir a someter al orden a la administración, eso no deja de ser, tú fomentar aquello, eso no deja de ser un lujo. ¿Por qué se habla tanto de transparencia en estos días? Porque no hay. Porque no hay transparencia. En realidad, uno puede decir hay y no hay transparencia. La transparencia como contenido de normas legales, la verdad es que no está ausente en nuestros países. Hoy hacía una mera referencia a algunas leyes dominicanas en la materia, la 41 del 08, sí, la 107 del 13, el régimen de contrataciones, claro, claro, la nueva ley 155 del 17 y la propia Constitución. Claro, claro, si uno va a la Constitución dominicana, encuentra importantísimos principios vinculados a la transparencia. En los artículos 138, 147, 148, 238, es decir, se habla de transparencia, de probidad, de publicidad. Claro. No hay un problema de omisión legislativa. Por supuesto, siempre vendría bien una ley que fuera un poquito más allá y abarcara la ética y los valores, pero no hay falta sustancial. El problema de la transparencia es cómo se lleva a la práctica esa normativa. Así es. Ahora, alrededor de ese tema se han diseñado algunas herramientas. Y hay una de la que tú hablaste y hablas con muchísima propiedad, que es el compliance, o todo lo que tiene que ver con el régimen de cumplimiento, en fin. ¿Cómo tú lo definirías? Porque a mí lo que me llama la atención del compliance es que si es una figura del derecho anglosajón, digámoslo así, la hemos incorporado a nuestro derecho, que es de origen romano, y muchas veces la lógica es otra, esa visión de lo escrito por parte de nosotros y no esa visión sobre la costumbre. ¿Cómo tú la definirías? En realidad se trata de una figura que nace en el sistema financiero anglosajón, claro, y después se extiende a las organizaciones empresariales, que tiene un objetivo: lograr prevenir sanciones que tienen una significatividad, digamos, económica, claro, importante. Claro, claro. ¿Qué pasa? Entidades financieras y empresas, claro, claro, con un complejo normativo que muchas veces las pone en una condición de riesgo frente a determinadas obligaciones con las que tienen que cumplir, legales o reglamentarias. Claro, claro, claro. Entonces, el compliance vendría a ser como un conjunto de procedimientos, de circuitos, de herramientas destinadas a prevenir, detectar riesgos de incumplimiento, prevenir que la aplicación de sanciones futuras. Entonces, en el marco de una empresa es muy importante poner una empresa que además tenga cierto significado dentro de la economía de un país, ¿no?
cumplimiento de normas tributarias, de normas administrativas, de normas penales, de todo tipo de normas. Entonces, alguien que realmente le indique, capacite al personal sobre la importancia de la ética interna, del cumplimiento hacia veces hacia afuera de todas las normas, y que además prevenga cuáles son las áreas en las cuales se pueden configurar mayor cantidad de irregularidades que lleven a una sanción determinada. Entonces, es un mecanismo preventivo. No hay una definición uniforme. No. En realidad, muchos dicen es el cumplimiento normativo y otros lo enfocan más como el conjunto de herramientas para el cumplimiento normativo, pero está vinculado justamente a esta noción. En el país, yo creo que una de las áreas que más ha desarrollado el concepto es la banca, honestamente hablando. Claro, sí, inclusive sí. En el marco de todo lo que han sido estas regulaciones de lavado, la banca se preparó previamente, ante inclusive de la aprobación de este tipo de normativas. Claro. Tú lo ves de esa forma, ¿verdad? Totalmente. La banca en realidad ha sido una imposición progresiva desde ámbitos y organismos internacionales, claro, a las bancas nacionales y también a determinadas empresas, especialmente aquellas que podían tener una relación a través de contratos de distinta naturaleza con el Estado. Ahora, siempre nosotros tenemos que tomar en cuenta los principios. Sí. Porque son los que fundamentan. ¿Cuáles son los principios que rigen el compliance? Pero estrictamente, yo quiero que nos vayamos en las contrataciones públicas. Y fundamentalmente transparencia, probidad, publicidad, eficiencia y eficacia. Porque y economicidad, ¿no? Sí, a eso iba también. En realidad la eficiencia y la eficacia vinculada también con el tema económico, ¿no? Obviamente, o sea, con lo económico. Obviamente. Porque a veces uno toma la transparencia como ese principio abstracto o vinculado solamente con el tema de la publicidad. Transparencia no es sinónimo de dar a publicidad. La publicidad de la actuación estatal y el acceso a la información, por ejemplo, es uno de los componentes de la transparencia. Pero hay otra cuestión muy vinculada a la transparencia que es la eficacia, que es el cumplimiento de objetivos. El cumplimiento de objetivos que en el ámbito estatal tiene que ver con la satisfacción de los derechos fundamentales y las necesidades sociales. Entonces, en el ámbito del compliance en el sector público hay que tomar en consideración que no estamos en un ámbito privado en el cual evitar una sanción económica significativa que puedan aplicarle a una empresa por un incumplimiento puede tener un efecto importante en su balance y además en el prestigio de la propia empresa en el mercado. En el ámbito del Estado no jugamos con ese tipo de criterios. En el ámbito del Estado, este cumplimiento tiene que estar necesariamente atada a la satisfacción de derechos fundamentales, necesidades sociales, economía, evidentemente. Es que los principios son otros también. Exacto. En realidad podrían ser los mismos, pero aplicados al sector público tienen otro dinamismo y además tienen otro tipo de destinatarios que es la sociedad. Claro, claro. Ahora, tú manejas muy bien, porque ya nos hemos visto en muchos escenarios, el tema de las compras públicas. Sí. E inclusive en tu país tú has hecho grandes esfuerzos y has hecho grandes aportes en esa dirección. Sobre todo en la actual coyuntura en donde se están dando reformas interesantes. O sea, ha habido, eso lo digo yo, sí, pero lo que se percibe desde nuestro país es que hay un cambio de paradigma. Sí. Y eso hay que valorarlo como positivo. Totalmente. Pero cuando tú analizas las normas que regulan las compras y contrataciones, por ejemplo, vimos que la Unión Europea tuvo que hacer prácticamente una transformación al sistema. Estamos viendo que situaciones como esas se están dando en países del área. En la República Dominicana tenemos una ley de compras y contrataciones totalmente deficiente. Sí, es decir, tiene muchas lagunas. Sí. Y me voy, por ejemplo, al aspecto no solamente preventivo. Si tú crees que se pueden identificar herramientas que puedan contribuir
a esa visión preventiva, ¿verdad?, de los procesos, sino también la parte punitiva. Por ejemplo, cuando tú te vas a la ley nuestra, la ley, el régimen de sanción, en sentido general, su naturaleza es administrativa. Es decir, no hay ningún tipo de sanción penal. Por ejemplo, no hay un régimen de nulidades. Y tú sabes lo que eso implica. Total. Tú sabes lo que eso implica. ¿Cómo tú vienes monitoreando o cómo tú valoras el desarrollo que en materia de compras y contrataciones se está viviendo? Hay dos aspectos en esto. Uno es, digamos, lo que podríamos decir en el ámbito típicamente administrativo, un contrato sujeto a un régimen de nulidades estricto, régimen de nulidades aplicado cuando no cumple con los elementos que el régimen establece y que evidentemente lleva en la nulidad del contrato, lleva no solo al cese del suministro o de la obra o lo que fuera, también sino que lleva una carga a la propia empresa que no podría reclamar indemnización por una nulidad por ilegitimidad. Claro. Te doy un ejemplo. Hace muchísimos años atrás en la República Argentina se dictó una decisión, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un caso muy interesante, OCA, en el cual se había dejado sin efecto, se había declarado la nulidad de una renovación del contrato, se había renovado un contrato fuera de todo, de toda norma, se había declarado nula esa renovación contractual y la Corte lo validó aplicando los criterios de la finalidad que debe perseguir el contrato, de que había una configuración de desviación de poder y de la corrupción que hubiese implicado la continuidad de ese contrato. Esto por un lado. Es necesario un régimen de nulidades con sanciones. Pero claro que por Dios. Y con sanciones que implique una sanción al contratista que no pudo desconocer la irregularidad, porque se entiende que quien contrata con el Estado tiene el conocimiento y la diligencia suficiente justamente para evitar una nulidad posterior. Sanciones que pueden llegar a suspensión de registros, a no poder convocarlo durante determinado tiempo, más allá de sanciones pecuniarias específicamente impuestas. Ahora, esto es una situación. Otra situación distinta es aquella que se puede configurar en la responsabilidad penal de las personas jurídicas, claro, que es un nuevo sistema. En la Argentina se acaba de dictar una ley 27.401, es para determinadas situaciones, situaciones de lavado, situaciones de irregularidades en las que las personas jurídicas... avanzando en ese sentido, ¿eh? Se está avanzando mucho. Sí. Se está avanzando mucho. Porque hay unos vacíos ahí. Muchísimo. Fíjate que incluso en esta ley, en el caso argentino, comprende a las empresas del Estado. No solamente a las personas jurídicas privadas, sino también las públicas. Qué bien. Y esto es muy interesante, porque incluye las contrataciones como una situación particular en las cuales se puede caer una responsabilidad penal. La sanción, evidentemente, de la persona jurídica va a ser una sanción pecuniaria, además de la suspensión o anulación de las licencias, de las autorizaciones. Sin perjuicio de la responsabilidad penal de los directores. Aquí, por ejemplo, la ley de compras y contrataciones no establece para quienes licitan, son parte de la licitación, ningún tipo de sanción penal. Bueno, pues... Entonces muchas veces son ellos los que contribuyen a desnaturalizar. Bueno, hoy se hablaba, exacto, hoy se hablaba de una figura muy común que es la colusión, que es cuando los empresarios coordinan entre sí en determinado tipo de mercado. ¿Quién va a ser el que va a ofertar la propuesta de menor precio para ganar determinada se ponen de acuerdo, licitación? esa es la realidad. Y van prácticamente en consorcio. Un consorcio es simulado. Ahora, no, y lo que a mí me impacta de la bendita corrupción, por no utilizar la otra palabra que no me gusta, es que la gente muchas veces mide el impacto económico y sucede que no hay algo que pueda debilitar más las instituciones que la corrupción. Totalmente de acuerdo. O sea, eso solamente contribuye
a destruir las instituciones. ¿Sabes por qué? Porque además la corrupción siempre va a implicar a alguien que está adentro y a alguien que está afuera de las mismas. Supongamos que lo reducimos al ámbito administrativo, dejemos poder judicial y legislativo de lado, ¿no? Es decir, la corrupción va a implicar 2 o 3 o 4. Claro. No es una cuestión individual de la persona, es una estructura. Es una estructura de mafia. Pero lo que ha producido la corrupción es en realidad el descreimiento social respecto de políticos, de funcionarios, de empresas. Yo creo que la sociedad lo que está necesitando es encontrar ejemplos. Y le ha perdido ese ejemplo de el que gobierna, el que gestiona, el empresario, la pyme o el gran empresario, claro, cualquiera. Claro. El tema del ejemplo es muy importante para una sociedad. Ahora, tú tienes una visión holística de todo esto y tienes una visión comparada. Tú has estudiado todos los modelos, incluyendo el alemán, el francés, el italiano, el inglés, el argentino, porque, oye, todas las leyes son diferentes, entre otras cosas. Una cosa impresionante. Cuando tú te pones a leer la normativa, a ver si... Porque el fenómeno es el mismo, ¿eh? Pero tú ves que las leyes son diferentes. El caso de Brecht, que ha impactado y ha reflejado los niveles de degradación del sistema político en América Latina. Cuidado si estas leyes se diseñaron para financiar los sistemas políticos en países como los nuestros. ¿Qué tú crees? Porque esas personas que, haciendo uso de esas leyes y de esos procedimientos que se diseñaron, eran después los que financiaban las campañas políticas. Exacto. Yo he llegado como a pensar como que el asunto iba por ahí. Honestamente hablando te lo digo. No. Además hay una cuestión. El caso que vos comentás es un típico ejemplo de globalización. La globalización, claro, de la corrupción a través de una empresa. Y yo siempre me he preguntado algo fuera del derecho, ¿no? ¿Qué capacidad económica y financiera tiene que haber tenido esa empresa, claro, para pagar tanto? No. Evidentemente, y lo que son los retornos de los dos lados. Yo creo que hubo una situación, no se salvó ningún país, no, y que había una situación de expansión tipo pulpo, en el cual estuvieron involucrados políticos, empresarios, economistas, funcionarios de distintos niveles. Congresistas. Ahí sí los 3 poderes del Estado. Claro, porque se prestaban a aprobar los préstamos que generaban la construcción de esas obras. Ahora, fíjate que un buen sistema, como en realidad se aplicó, más allá de las críticas que pueden haber tenido, si atrás había o no del lavajato una cuestión política, claro, más allá de eso, comienza en el propio país, en Brasil, la investigación, con fiscales y con jueces que realmente, por lo menos, marcan cierta independencia. Vuelvo a repetir, por más cuestionamiento que se haya hecho al proceso de descubrimiento de la corrupción, tiene un efecto multiplicador a su vez en nuestros países. A partir de ahí, evidentemente, a través de los arrepentidos vinieron las investigaciones en Argentina, en Perú, en Ecuador, en la acá, en Colombia. ¿Qué es lo que va a pasar después? Nadie sabe. Nadie sabe. Pero fíjate que es un reflejo, en realidad es otra mirada de la transparencia, y que es muy importante la comunicación. Claro, estamos en una época en la cual hay que aprovechar esta comunicación y la información. En otras épocas, estas situaciones hubiese sido difícil llegar a determinar realmente cómo se han configurado. Y tú hablabas del principio de publicidad, o sea, sí, eso tiene un impacto muy positivo en todo lo que tiene que ver con estos procesos. Ahora, ¿de qué manera, por ejemplo, las normas del compliance sí, se erigen como custodio de la eficacia
de las contrataciones públicas. Digo, oye, porque algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer. Creo que es una figura interesante para introducirla, pero no podemos hacerle cargar a la figura del compliance toda la transparencia de la contratación. Y recién acabo de tener un comentario con otra colega. Hay un dato muy importante. ¿Es necesario el oficial de cumplimiento o no es necesario? ¿O puedo reformular organismos de control y darle una competencia en materia de cumplimiento como organismos de prevención? ¿Tengo que crear un organismo especial anticorrupción o no? Estos son debates políticos. A lo que voy es a esto. Vamos a terminar en una misma cuestión. Yo entiendo que en una empresa exista un oficial de cumplimiento contratado por el propio directorio, que le pague el propio directorio, la empresa, y que haga un estudio especial de los riesgos de incumplimiento normativo y donde hay cuestiones que pueden darse de corrupción de la empresa, etcétera, etcétera. En última instancia es alguien de afuera que es contratado para un objetivo determinado. En el ámbito del sector público vas a tener el mismo problema que vas a tener con cualquier tipo de órgano que tenga alguna competencia en materia de control, la independencia. Claro, que ha sido ¿Quién te elige el officer compliance? Es decir, por eso en la empresa puede tener una relevancia que en el sector público podrá tenerla o no podrá tenerla, porque vamos a caer en el mismo problema. ¿Quién lo designa? Ahora, porque tú provocas uno, ¿eh? Sí. Con alguna de tus respuestas. Ahora, la verdad es que desde el punto de vista de la lógica de la estructura institucional, esa es la verdad y esa es la lógica. Uno es el que administra y otro es el que controla al bendito administrador. Aquí está fallando el que controla al administrador también. Totalmente de acuerdo. Porque cuando tú te ves, por ejemplo, en nuestros países, existe el Congreso, existen inclusive hasta comisiones de investigación. Sí. Existen inclusive instituciones que son el brazo armado en nuestro país, es la Cámara de Cuentas, que es el órgano rector del Sistema Nacional de Control, que tampoco hace su trabajo. Pero existe la Contraloría interna del Ejecutivo, que es el que le dice a las instituciones, no lo hagas. Si sigue ahí, vas a tener problemas. Exacto. Entonces, muchas veces uno ve que el control no funciona. Pero también uno se encuentra, y te lo dejo como reto, y me gustaría saber, porque tú eres una administrativista desde los pies hasta la cabeza. No hay forma de que tú razones que no sea en esa dirección. Aparte de que eres una doctrinaria sumamente fecunda y que nos has puesto a pensar a muchos. Vámonos al Poder Judicial. Oye, el derecho administrativo es un derecho, aunque yo he llegado a la conclusión de que es probablemente la rama del derecho más linda, sí, la más apasionante, y lo grande es que se nos ha subdividido, yo creo que en decenas de sus ramas. Cuando tú hablas de derecho al consumidor, el tema eléctrico, el agua, medio ambiente. Oye, no, pero cada uno de esos temas, eso es una profesión. Total. Pero cuando tú analizas la génesis de quienes representan las jurisdicciones contenciosas administrativas, muchas veces existe el bendito componente político. Sí. Oye, ¿cómo vamos a deslindar esto? Porque a veces, muchas veces, pienso yo, quienes representan esas jurisdicciones tendrían que tener el temor de que cualquier decisión que den con la finalidad de someter al orden a la administración, oye, pueden volar de la posición. ¿Es así? El problema es quién elige, primero, quién controla al controlador, al que controla, quién lo controla, y cómo se eligen magistrados y jueces. Vamos a caer siempre. Mira, la política está inserta
en las grandes decisiones del país. Política no como ideología, sino como decisión del destino realmente de un país. La justicia no está ajena a la política porque hay una política judicial, además, que es importante marcarla. A mí me parece que idoneidad e independencias van juntos. Cuando alguien es idóneo para la función que está cumpliendo, tiene la independencia de su propio conocimiento. Estamos totalmente de acuerdo. Cualquiera de nosotros, en la labor que vos quieras, la conoces, la sabés, vas a ser independiente. Totalmente de acuerdo. A ver, a mí que no me vengan admitamos que hay situaciones ambiguas, grises, que generan presión. ¿Y qué? Esto siempre va a existir. Pero uno puede decidir, a pesar de eso, apelando al conocimiento y al... Sí. Y con esto se liga, evidentemente, con una cuestión de ética. ¿Cuál es esa, yo te diría, esa ética interna? ¿Cuál es el límite que uno tiene? El ser humano no es perfecto. No le podés pedir perfección a un juez, ni a un controlador, ni a un gestor. Pero le podés pedir que actúe con ética y con idoneidad. Así es. Y eso te está asegurando, por lo menos, que si se va a equivocar, hay una equivocación propia del ser humano. No hay una equivocación producto de una presión que le va a generar a su vez una ganancia a alguien. Oye, qué bueno que estemos terminando de esa forma. Porque también el mundo ha ido tan rápido que se nos están olvidando algunos principios. Yo creo que vamos a tener que volver a Platón, Aristóteles. Sí, sí. No, de verdad te lo digo. Porque muchas veces se quiere confundir lo blanco con lo negro y se comienza a ver la cosa gris. Y sin lugar a dudas que eso es lo que está pasando. En nombre de la Fundación siempre es agradable conversar contigo. Contigo también, es muy lindo esto, es muy lindo. Es fascinante. En nombre de Finjus, una vez más, y esperando y casi seguro que nos vamos a volver a ver el año que viene. Esperemos que sí, yo ya te dije que me falta el código de barra y entro directamente por migraciones a este hermoso país. Yo los quiero mucho. Okay. Yo los quiero mucho. Bueno, y a ustedes hacemos una pausa y volvemos con nuestro próximo invitado.